Queridos hermanos, una vez más, el libro de Efesios nos confronta esta vez con un pasaje complejo, un pasaje en el cual mis predicadores favoritos se dedican 7, 8 sermones solamente de 40, de 50, de una hora para predicar esta porción que hoy vamos a dedicarle apenas unos 30 minutos. Y estamos dando a vista panorámica lo que es empezamos este segundo capítulo de Efesios. ¿Y saben por qué es complejo tomar esta enseñanza de una sola? Porque si ustedes ven en sus Biblias o en las guías de estudio que imprimimos, que proveímos, ustedes van a ver que todos estos versículos que se encuentran aquí, estos 10 versículos, son solamente una sola oración en todo, y es una sola oración, es una sola frase. Si alguna vez tomaste clases de escritura en inglés o de redacción en español, alguna vez te dijeron: haz frases cortas, haz oraciones cortas que la gente te pueda entender, que no confundas a tu audiencia. Pues aquí Pablo, al escribir inspirado por el Espíritu Santo, hace estas oraciones muy largas, y al igual que en el capítulo 1, que hay 2 oraciones muy extendidas, muy complejas, asimismo en esta ocasión vemos una oración muy larga. Ahora, quiero que para darles una vista, un zoom out, una vista de alejamiento, para que vean desde arriba qué estamos viendo en esta hora. En el capítulo 1 hemos visto la salvación, cómo ocurrió la salvación desde el punto de vista de Dios. ¿Okay? ¿Cómo funcionó? Y entonces ahí ustedes vemos que nosotros somos agentes totalmente pasivos. Agentes totalmente pasivos, es decir, fuimos adoptados, fuimos llamados, fuimos predestinados desde la fundación del mundo, dice el capítulo 1, fuimos esto, fuimos lo de acá, el Señor nos llamó, el Señor nos jaló, nos hizo, todo eso somos agentes pasivos. Ahora en el capítulo 2, tú vas a ver que es como que, bueno, ¿y ahora en qué momento me toca a mí? ¿En qué momento yo respondo? ¿En qué momento yo profeso fe? Si en última instancia yo sí profesé fe, yo sí puse mi fe en Cristo Jesús, pues ahora es donde ahora vamos a ver la salvación desde el punto de vista nuestro. Pero te digo esto porque no quiero que pierdas de vista que el evangelio, el plan de salvación empieza con Dios. No empieza el plan de salvación contigo. O sea que Dios nos vio en nuestra miseria de pecado, caídos, desobedientes, y dijo: ay, caramba, qué pena, ¿qué hacemos? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Hijo, ¿quieres ir? Bueno, sí, ya voy, y me voy a hacer carne, voy a vivir en Nazaret. No, es al revés. Dios previó todo esto. El Señor, dice de la palabra de Dios, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó todas estas cosas, incluso las obras. Incluso si tú hoy en día estás diciendo: ay, qué bueno que estoy en los caminos del Señor, qué increíble que estoy obedeciendo al Señor, estoy en este camino de obediencia, estoy en este camino de seguir a Dios. Pues mira lo que te dice el versículo 10: somos de hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Estas buenas obras, esta obediencia, este fervor, este deseo, este amor que tú tienes por Dios, es, ¿cómo dice allí? Léelo. Dice: las cuales Dios preparó de antemano. Tú dices: ay, pero es que de antemano el Señor las preparó. Ahora, miren, vamos a ver en 3 partes cómo este pasaje lo vamos a dividir en 3 partes. Y es como cuando te presentaban, ¿te acuerdas de esos comerciales, de esas propagandas que salían? Todavía creo que salen, del antes y el después, ¿no? Muestran un hombre así bien flaquito como yo, con bracitos así, con piernitas de gallina, ¿no? Y de pronto 30 días después de tomarte ese suplemento estás hecho un tuco, así un grandote, ¿no? Un musculoso, un Sansón. Y entonces tú dices el antes y el después. Bueno, esta es la figura que Dios nos quiere dar. La primera parte de los versículos 1 al 3 nos va a hablar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes, ¿cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Cómo es el momento de
llegamos a la vida y cómo Él nos revive y cómo nos levanta, qué es lo que Él hace a través de la salvación. Y ahora después, en la tercera parte, del versículo 8 al 10, nos va a hablar el después. Ahí están las fotos del después. Entonces Dios quiera que todos aquí estemos en el después. Aunque por experiencia, y es muy común, que en congregaciones enteras, no solamente a veces decimos, las visitas todavía no son creyentes, los que son nuevos en la iglesia no son creyentes. Es muy común y ocurre que a veces tú vas a conocer gente en la comunidad de fe, en la comunidad pactual, en una iglesia, y tú dices, pero ¿cómo él, creyente, y se porta de esa manera y tiene eso en su corazón? ¡Qué feo! Y tan envidioso, chismoso y tóxico y no sé qué. Pues es gente que todavía no ha llegado a vida. Puede estar asistiendo, puede estar cantando, puede estar bien y todavía quizá esté muerto en sus delitos y pecados. Y eso es algo muy serio. Así que mi oración por el día de hoy es que todos los que estamos aquí presentes en esta hora lleguemos a un entendimiento del Evangelio, de las buenas nuevas. Cada vez que tú presentas el Evangelio, la mayoría de nosotros vamos a pasajes como este, particularmente en los versículos 8 y 9 y 10, porque la claridad es muy explícita de cómo ocurre nuestra salvación. Así que mira, vamos a ver en primer lugar muertos en nuestros delitos y pecados. Dead in trespasses and sins. Dice la palabra de Dios, y Él nos dio vida, que estaban muertos a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, antes de continuar leyendo, debo pasar allí porque ustedes acaban de leer, de escuchar y leer algo que es sorprendente. Y yo quiero que si tú tienes tu Biblia, y no sé si está presentado, sí está aquí, mira con claridad y lee lo que está allí sin ninguna explicación, sin ninguna reserva. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado vida a nosotros, que estábamos, ¿qué cosa? Muertos. ¿Qué te parece si le dices a la persona de al lado, tú estabas muerto? Dile a la persona de al lado, tú estabas muerto. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Ahora, el de al lado, contéstele, y es posible que tú todavía sigas muerto. Es posible, ¿no? No, solo el Señor conoce corazones. Entonces, queridos amigos, es posible, no es una garantía, solamente el hecho. Yo creo que, y eso es fuerte decirlo a personas, a una iglesia, yo reconozco eso y no te lo digo con una falta de respeto. Yo valoro el hecho de que tú vengas a la iglesia, valoro el hecho de que te estés congregando, que estés alabando al Señor, de que estés aquí, pero al mismo tiempo es muy posible que tu fe todavía esté puesta. Verbalmente estés diciendo, sí, yo creo, yo estoy aquí, yo amo al Señor, pero en realidad, tu Dios funcional eres tú mismo. Tu confianza está en tu trabajo, en que tú eres de tal país, en que tú eres un buen padre, que tú eres una buena esposa, haces de tu marido, de tu esposa, tu ídolo, de tu trabajo, de tu carrera, de tu lugar en la sociedad, y todo eso es un Dios funcional. Y entonces Pablo aquí nos confronta y nos dice, estabas muerto en vosotros, dice la Reina Valera, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué es estar muerto? El día de ayer nosotros Alejandro y yo fuimos al dealer de Ford. Para mi hijo fue como estar en un parque de diversiones.
Saben que los chiquitos, mi varoncito tiene 4 años y es como para él ir a una camioneta, un camión, una cosa grande, así es lo más increíble, ¿no? Carros. Y yo crecí y no soy muy diferente, sigo igualito, ¿no? Fascinado con la velocidad y ese tipo de cosas. Y entonces fuimos y un amigo de nosotros de aquí de la iglesia trabaja ahí, nos recibió, muy cariñoso, muy amable. Y yo me acordaba de una experiencia, cuando estaba ahí, me acordaba de una experiencia que me pasó. Fuimos de vacaciones a Ecuador en pleno invierno en Chicago. Vivíamos en Chicago o en esa zona alrededor de casi unos 8 o 10 años con mi esposa. Y estábamos en Chicago, pero fuimos a Ecuador. Dijimos, cuando está haciendo el frío más tenaz, nos vamos a Ecuador. Y nos fuimos a la playa, ustedes saben cómo es nuestro país, ¿no? Cuando hace calorcito, rico, y fuimos de allá. Qué lindo a visitar a la familia. Fuimos y 2 semanas. Lo dejé en un estacionamiento y dije, pues de ahí del aeropuerto agarro un taxi rapidito, 10 minutos, 8 minutos y llego al carro, recojo a mi esposa. Llegamos de vuelta, hacía una nevada terrible, una tormenta, pero digo, no importa, lo bueno es que tengo el carro, está bien, ni un problema. Llego, me deja el taxista, me deja, bueno, gracias, aquí está, agarro, trato de prender mi carro. Y como esos carros modernos, no aplasto el botón. ¿Y qué pasó? No pasó nada. El carro estaba muerto, ¿verdad? Y no pasaba nada. No había vida en ese carro, no había nada. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Será que me robaron el motor? Entonces ahí estaba el motor. Pues fui a ver las llantas. Tenía toda la apariencia de vida. Era un carro nuevo, 2017. Nuevo en ese tiempo, no era tan nuevo. 2017 el modelo, digo, ¿qué pasó con este carro? Abro el capó, está ahí, el motor está ahí, la batería está ahí, todo está ahí, tiene la apariencia de vida, pero el carro estaba muerto. Y mira, llamé a un montón de todas las grúas que pude haber y se me ocurrieron, que encontré allí. Nadie quería, eran la 1 de la mañana, habíamos llegado tarde, mi esposa allí con Alejandro, que tenía 1 año y poquito más, en el aeropuerto, y entonces y no pasaba nada. Finalmente conseguí una grúa, la grúa llegó y la grúa, ustedes saben cómo funciona eso. Para los que no conocen, agarras unos cables, los pasas desde un vehículo que está prendido, que tiene energía, que tiene poder, que está funcionando bien, y se lo conectas al vehículo que está muerto. Y ese vehículo que estaba muerto, entonces empiezo. Y apenas lo conecta, me dice, espérate, me dice el Señor. Tienes que esperar unos 10, 15 minutos hasta que se cargue bien, porque no sé qué, me explicó que los carros modernos, que no sé cuándo. Hasta que finalmente me dice, ya, ahora sí, dale. Ahí apreté el botoncito. Y empezó, y ahora sí entregué los cables, muchas gracias, pagué una fortuna y me fui de vuelta a recoger a mi familia. Y saben, eso es lo que es estar muerto espiritualmente. Quizá una alegoría imperfecta, pero eso es lo que es estar muerto espiritualmente. Tienes toda la apariencia de vida, puedes estar sonriendo, puede haber gozo, puede estar que disfrutas, estás ahí, living la vida loca, ni un problema. Pero en realidad, espiritualmente no respondes. Alguien te invita a la iglesia, no te interesa. Escuchas que alguien te cuenta las buenas nuevas del evangelio. Ok, le dices tú, y bueno, if that works for you, that's nice. Si es que eso te funciona, qué bueno que te ayude en tus problemas, tu depresión, tú que tienes esos traumas, ¿no? Te sirve. Pero no entiendes, no percibes, no tienes un deseo, no tienes un apetito, no te da ganas, no te interesa. Sientes apatía, no hay vida. El corazón está ahí, toda la apariencia de que deberías funcionar espiritualmente está allí. Y por eso les decía, y Dios en el Antiguo Testamento habla mucho de estas cosas, del estar muerto, de no tener apetitos espirituales, de no tener deseos, afectos hacia Dios.
El libro de Isaías capítulo 1 es el más fuerte cuando dice que habla de los sacrificios, de los cultos, de los cultos de adoración que hacía el pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel. Expresaba su Señor Dios, que tú abriste el mar rojo, nos llevaste y montaste a tu hijo David en el reino. Y hoy tenemos un rey. Pero el Señor decía, y aquí te traemos este toro, y aquí te traemos a este cordero, y a este cabrito, y te traigo mis uvas, y te traigo todo, y aquí venimos con mis hijos, mis familiares. Y el Señor, la respuesta de Él es, aquí están todos tus sacrificios, todas tus cosas, tus festividades, dar más fiesta aquí, pero tu corazón está lejos de mí. Mi pregunta es en esta hora, y confróntate con la palabra de Dios, si es que es esa tu realidad. Sé honesto contigo mismo, y no hay vergüenza aquí, porque la gracia de Dios lo cubre todo. ¿Será que esa es tu realidad espiritual? Que quizá la forma de piedad está allí, pero no hay poder, no hay energía. ¿Saben? Un ser que está muerto no responde al estímulo espiritual. Eso quiere decir estar muerto en tus delitos y pecados, estar muerto espiritualmente. Que puede haber cantos, puede haber palabra, puede haber, tú eres testigo de gente transformada, ves aquí bebés que están siendo dedicados al Señor, miembros de iglesia que por la gracia de Dios han sido rescatados y salvados y traídos a la comunidad de fe, y tú dentro de ti pues, no hay una pizca de gratitud al Señor, de alabanza a la gracia de su gloria, y quizá tú no sientes nada. Y entonces el Señor Dios, a través de su siervo Pablo, aquí en Efesios, el primer versículo nos dice, en otro tiempo estabas muertos en tus delitos y pecados. Ahora, aquí hay algo que es interesante, y voy a moverme un poquito en el pasaje porque está bien conectado. Hay ilustraciones que se han hecho y los predicadores nos esforzamos por ilustrar la palabra de Dios, por hacer alegorías, por tratar de ilustrar la palabra de Dios, de hacer entender a los que nos escuchan cómo funciona esto de la salvación. Y no sé si alguno de ustedes escuchó la ilustración o la historia del salvavidas. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Algún predicador le dijo, no, y estabas tú hundiéndote ahí en la tormenta de las aguas y ya te ahogabas y estabas ahí que te morías, y de pronto vino el Señor Jesús y te lanzó un salvavidas, y el Señor te decía, agarra el salvavidas, agarra el salvavidas, agarra el salvavidas, y tú decías, agarraste el salvavidas y el Señor te sacó, te lo pusiste y dijiste, ahora sí ya estoy en el barco de la salvación, aleluya, ¿no? Está bien. Tú te sientes, ahora quiero que veas tú, la perspectiva tuya es que tú te agarraste de ese salvavidas y te lo pusiste, ¿ya? Y que tú lo agarraste, y está bien, y tú profesaste fe y tú dijiste, Señor, realmente me estoy hundiendo, estoy perdido, sálvame, Señor, como Pedro, ¿no? Señor, sálvame, y te agarraste de ese salvavidas. Pero la realidad es que según la palabra de Dios, según Efesios capítulo 2 versículo 1, y vamos a ver también el versículo 8, tú no tenías la habilidad para agarrarte de ese salvavidas. ¿Sí me explico? Y eso está complicado. ¿Por qué? Porque no es que tú estabas hundiéndote, no es que tú estabas, ayúdame, Señor, ayúdame, mándenme un salvavidas. Simplemente tú eras un cadáver flotando muerto en el agua. ¿Qué sucede si tú lanzas un salvavidas a un cadáver que está flotando en el agua? ¿Puede agarrarse un cadáver? No puede. Y yo entiendo y créeme que es fuerte predicar esto. Y estoy orando, y yo sé que muchos que están orando en esta hora mientras predicamos estas cosas, porque son cosas delicadas. Pero estamos esto es terreno santo.
Ahora mira lo que dice el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto todo no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Ahora, varias veces aquí, en esta mortandad, en esta mortalidad en la que estábamos, el Señor viene y nos da vida, juntamente con Cristo nos da vida. Entonces decimos, pero ahí está, mira, hay un debate teológico que alguna vez me encontré, y cuando alguien me lo dijo, yo dije, está raro eso, pero bueno, allá tú y yo tú crees lo que tienes que creer. Pero este debate teológico dice así, y tú te vas a encontrar con esto. Bueno, pero yo profesé fe, sí, pero el Señor te despertó, el Señor te puso corriente, ¿sí? Tú eras como esa camioneta que yo tenía, ese carrito que tenía toda la apariencia de vida, pero estaba muerto en sus delitos y pecados, y el Señor te puso los cables para que te prendas y digas, wow, qué hermoso que es Cristo, qué maravillosa que es su cruz, qué increíble, eso era mí. Yo debía haber muerto esa muerte, yo debía haber vivido esa vida que Él vivió y yo no la viví. Y entonces en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y dice, Señor, recíbeme como, te acepto, creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Recíbeme como uno de tus hijos. Y el Señor, como dice esa frase tan hermosa del hijo pródigo, y el Señor cayó sobre su cuello y te besó. Y te abrazó y te dijo, ven, hijo, te recibo. Mira, ahora tú dices, pero ¿en qué momento la fe? ¿En qué momento mi respuesta? Mira, la respuesta es cuando tú te prendiste y empezaste a funcionar, porque el Señor te dio vida. Mira, y aquí cuando dice, y el debate teológico raro que les estaba hablando es cuando dice, porque ustedes por gracia han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces ahí algunos se las dan de expertos en griego, a medias, y dicen, aquí hay un artículo en griego que es tuto, y dice, y este griego aquí, y esto se refiere no a la fe, sino que se refiere a la salvación. O sea que la salvación es un don de Dios, no la fe es mía, yo decido. Ustedes recuerdan que hice referencia a un sermón de Spurgeon hace uno o dos domingos me parece, y ese sermón se titula Salvación por obras, una doctrina criminal. Si alguno tiene la paciencia de leerlo porque es larguísimo, léalo porque es espectacular. Es un sermón de esos que solamente se predican una vez en la vida. Y allí Spurgeon habla y dice, tratando de hacer ver lo ilógico de la salvación por lo que yo hago, por algo que yo contribuyo a la salvación. Él dice, o sea que cuando estemos todos dando gloria al Hijo, gloria al Cordero en la tierra nueva y en los cielos nuevos, y estemos dando gloria al Cordero, tú vas a decir, espere. Yo profesé fe, yo puse mi fe y mi confianza en el Señor y yo decidí bien. No como mi vecina, la tóxica. Ella no decidió bien. En cambio a mí mi mamá me enseñó a tomar buenas decisiones. Y cuando el Señor vino, yo sí sabía, mi mamá me enseñó lo que es bueno, lo que es malo, yo sí. Entonces cuando vino el Señor, yo me fui enseguida a congregarme en la iglesia y me congregué y me bautizó. El pastor me dijo, bautízate, yo me bauticé. Y entonces, ¿qué es lo que le estás pidiendo a los ángeles? Ángeles, un aplausito para mí también, por favor. Mira qué ilógico que es eso. Qué ilógico. Y Spurgeon predicó esto hace más de 100 años. Y todavía es la gloria de la salvación es toda para Cristo, toda para Dios, porque Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida en su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el debate? De que este griego que está aquí, que es un artículo, no es solamente se refiere a la fe, que la fe es un don de Dios. No solo la fe es un don de Dios. Es decir, que Dios te da la habilidad para creer, para que tú respondas y pongas fe y ejerzas fe. No es que eres un robot. Yo decido, tú también decides, decidimos por el Señor. Pero cuando tenemos vida, podemos
tener la fuerza, la habilidad para decidir y para decirle: Señor, tú eres maravilloso, tú eres lo máximo, es lo que quiero, es lo que he buscado toda mi vida y finalmente te encontré. Pero antes no te das cuenta que lo que estaba buscando era Dios. Y no era tu carrera, ni el sueño americano, ni la aprobación de tu familia, ni de tus vecinos, ni de tus vecinas, ni de tu novio, ni de ninguno de ellos, sino que tú estabas buscando la aprobación de Dios en Cristo Jesús. La satisfacción de tu corazón que tenía sed de justicia. Eso es lo que estabas buscando tú. La palabra aquí en griego, cuando se dice que es un don de Dios, no solo que se refiere a la fe que Dios nos ha dado, sino también se refiere a toda la salvación. Es decir, entonces, si es que alguien te quiere confundir en algún momento, duele. No, yo aprendí que esto se refiere a la fe y a la salvación. Esto es lo que es un don de Dios. Ahora mira, ¿qué significa no solamente estar muerto en tus delitos y pecados, sino que dice versículo para enfatizar este tema de que estábamos perdidos? No solamente es que no nos prendíamos y que no respondíamos y que no nos interesaba y teníamos apatía y todo eso, sino que dice el versículo 2, en los cuales estamos en delitos, en pecados, sino que anduvieron ustedes en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, querido amigo, quiero resaltar dos cosas aquí. En primer lugar, Pablo, que está escribiendo, es judío. Y el siguiente domingo vamos a ver cómo Dios, a través de Jesucristo, ecualiza y nivela el terreno. Judíos, gentiles, mexicanos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos, todos americanos al mismo nivel. Príncipes, sirvientes, esclavos, ricos, pobres, todos al mismo nivel. Todos debemos humillarnos, reconocer que somos pecadores y que éramos hijos de ira, y recibir a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, hay algo aquí fascinante, y estoy convencido de una cosa: que el libro de Efesios está escrito a una cultura donde su cosmovisión era el temor, era el miedo y el poder. Porque hay tanta insistencia de Pablo, y el contexto de Efesios se nos habla mucho acerca de las potestades del aire. En el capítulo 6, cuando nos habla de ponernos la armadura de Dios, habla mucho de los males del demonio, del enemigo, de Satanás. O sea, tenemos que enfrentarnos ante eso. Mira, hay tres maneras principales de ver en las culturas de este mundo, en las culturas, de ver el mundo. Aquí en Estados Unidos, en Occidente, en Europa, pero especialmente aquí en Estados Unidos, somos llevados a pensar en la cosmovisión de culpa e inocencia. Culpa e inocencia. Entonces, por eso el libro de Romanos predica muy bien en un lugar norteamericano, en un lugar americano, en gente que nació aquí, que creció así. En África, este tema del miedo y el poder, y todo lo hacemos, y esos son los motivadores más grandes, el miedo y el poder, y siempre estamos, los presidentes están y las autoridades funcionan de esa manera, entre el miedo y el poder. Y en Medio Oriente y en el Oriente, los asiáticos funcionan a través de la cosmovisión de la vergüenza y el honor. Entonces, ¿cómo yo sé de que yo valgo como ser humano? Porque yo cumplí las expectativas que mi comunidad tenía de mí. Entonces soy una persona honorable. ¿Y han escuchado ustedes de esos asesinatos que ocurren por vergüenza? Esos shame killings, shame and honor killings en Medio Oriente. O si no, cuando ustedes, los que les gusta la cultura a veces japonesa o no sé qué, y por honor, y cometen suicidio por honor, ¿no? Y uno dice, pero qué loco, ¿cómo se suicidó por honor? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Esa es la cultura por honor y vergüenza. Estoy convencido de que el libro de Efesios está escrito para una cultura de miedo y poder, porque vivían
con superstición, vivían entregados a las potestades del aire, al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estaban totalmente, y el día a día era de talismanes, de protecciones, de cosas, de esto, del otro. Ahora tú te estás preguntando, ¿y yo qué soy? ¿Seré que yo soy más americano entre inocencia y culpa? ¿Será que esa sea mi mentalidad? ¿O será que mi mentalidad es de miedo, poder o honor y vergüenza? Les digo una cosa, ¿qué somos Latinoamérica? ¿Cuál de todas? Todas. He leído bastante de este tema y estoy convencido que en Latinoamérica somos una mezcla bien interesante de todo eso. Y depende de cómo hemos crecido, nuestra educación, nuestros padres, etcétera, la comunidad donde vivimos, qué es lo que más nos apela. Pero aquí este libro de Efesios está hablando específicamente a una comunidad que está metido. Si es que alguna vez tú escuchaste o en tu familia, y si es que sientes ese temor, ese miedo o esas ansias de que en qué momento, quizá la razón por la cual no me está yendo bien en la vida, o si quizá el temor que estoy sintiendo, o por qué sucede esto, es porque alguna vez una tía, una vecina me hizo una brujería, me hizo una cosa, o que una santería, una cosa aquí y esto que el otro. Esta es la respuesta a ese temor que tú estás sintiendo, de que el Señor aplasta todos estos poderes, elimina, expulsa todos esos poderes y está por encima de todos estos poderes, y el Señor ha venido a darte vida por encima de todas estas cosas. Entonces, mira lo que dice aquí, que no solamente, ahora voy a resaltar la última palabra aquí, que es naturaleza. Por naturaleza éramos hijos de ira. Eso es fuerte también, escuchar de que por naturaleza éramos hijos de ira. Porque, es decir, que no solamente únicamente porque me tocó, porque esto, sino que por algo que hacíamos, sino que por naturaleza estábamos destituidos de la gloria de Dios. Era nuestra naturaleza. Es decir, ¿eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? La última. Pecamos porque somos, esa es nuestra identidad, pero no tenemos que vivir desde esa identidad. Y entonces el versículo 4 y 5 aquí viene, pero Dios, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del amor con quien nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y qué maravilla. Y aquí cada vez vas a escuchar aquí en estos versículos cuando dice que en griego la palabra aquí con es sin, como cuando decimos sintonía o sincronizar, es decir, ponerlos al mismo tiempo, estar en sintonía. Estamos del sin. Ese griego quiere decir que hay tres, que estábamos así mismo como estábamos muertos y estábamos aquí, y en la última el Señor nos dice, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, pero ¿cómo puede ser posible? Quiero que veas este versículo porque es espectacular. ¿Cómo puede ser posible que diga Pablo, que la palabra de Dios esté diciendo que aquellos que creemos en el Señor Jesucristo estamos ya sentados en los lugares celestiales? Y tú dices, pues ya me está doliendo la espalda de estar sentado aquí en la iglesia. ¿A qué hora termina pastor? Y dices, no, estás sentado aquí en la tierra, todavía no has llegado al cielo. Pero mira, la palabra de Dios es maravillosa y el evangelio es así de increíble. Es el ya, pero todavía no. La salvación es la escatología. La escatología quiere decir los tiempos, el estudio bíblico de los tiempos finales. Ya empezó el primer día, cuando tú creíste, empezó el primer día de tu eternidad. El primer día de lo mejor, el primer día de la vida eterna con Cristo Jesús. Ya empezó, ya fue inaugurada la vida contigo. Y cuando Dios te dio vida, no solamente que te dio vida, sino que te resucitó, porque estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos, nos da vida y ahora nos junta, nos da una posición. Ahora, esto es aún más increíble, porque
en el capítulo anterior acabamos de ver de que por el poder de la resurrección, ese poder lo sentó a Jesucristo por encima de toda potestad, por encima de todo poder, y lo puso como cabeza de la iglesia. Y tú y yo tenemos esa misma postura justo debajo de Dios. Somos hijos de Dios ahora. Antes éramos hijos de ira, hoy somos hijos de Dios. Y ahora depende de ti cómo vas a vivir ahora. Vas a vivir con esa identidad de que, ay, sí, yo soy pecador, yo soy árbol torcido, ¿quién me endereza? Mi marido siempre ha sido así, mi mujer siempre ha sido así. Y a tus hijos, feliz día del padre, dicho sea de paso. Y tú estás diciendo, ay, es que yo no hay quien me cambie, yo siempre he sido así, yo aquí no tengo esperanza. Mira la palabra de Dios, léelo, eso es tuyo. Es tu derecho, por si es que tú has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador y reconoces que tú andabas en delitos y pecados y que antes no entendías estas cosas. Yo quiero hablar un momento a aquellos que quizás sintieron un escalofrío cuando tu vecino te dijo al inicio del sermón, cuando yo les pedí que le digan, y puede ser posible que todavía estés muerto, y tú sentiste un escalofrío y dijiste, ¿será que todavía yo estoy muerto en mis delitos y pecados? ¿Será que todavía el Señor no me ha dado vida? Si tú estás sintiendo el jalón de parte de Dios, sientes que esto es tuyo, que quieres más de esto, que quieres más de Jesucristo en tu vida, que quieres pertenecer a una comunidad de fe como esta, que quieres adorar al Señor todos los domingos, que quieres aprender más de la palabra de Dios, que sientes que el Señor está vivificando tu corazón, está vivificando tu vida, que antes ni te interesaba, nunca tu familia se hubiese imaginado que ibas a pisar una iglesia. Decía, de ese rato se quema esa iglesia al momento que llega. Pero tú estás aquí el día de hoy. Si tú estás percibiendo y estás despertando a ese tipo de cosas, es porque el Espíritu de Dios te está dando vida. Y te digo en el nombre de Jesús, cree en Él de todo corazón, dale tu vida, dale tu corazón. Él te dice, hijo mío, dame tu corazón, pon tu fe completamente en mí. Y tú dices, pero ¿y cómo voy a caminar? Yo no sé cómo funciona eso. ¿Y quién se va a ir? Mi familia se va a burlar, mis amigos se van a burlar. ¿Y ahora cómo me voy a divertir? ¿Que no se puede bailar? ¿Que no se puede hacer fiesta? ¿Que no se puede tomar? Hermano, no te hagas esas preguntas. El Señor tiene escrito todo, tiene un plan maravilloso para ti. Quiere darte alegría, quiere darte gozo, vida y vida en abundancia. Y tú dices, pero entonces el Señor lo hace así como según lo que yo voy queriendo. Mira, la palabra de Dios es maravillosa. Porque dice, porque somos de hechura suya, hechura, al decir hechura, de que hemos sido creados en Cristo Jesús. Porque somos creados como nueva criatura, somos una nueva creación. Estábamos muertos, fuimos creados, Dios nos ha dado vida. Y ahora, para hacer estas buenas obras, las cuales Dios las prepara de antemano, para que anduviéramos en ella. El Señor... No te hagas esas preguntas de cómo será y por qué será y cómo voy a vivir y al final, pastor, ¿cómo le voy a cumplir al Señor? ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado esa objeción? Señor, ¿cómo? Porque el Señor se enoja si es que yo no le hago los compromisos. Tú no te preocupes, no te hagas esas preguntas. No preguntes cómo voy a hacer, porque no se trata del que quiere ni del que corre, el que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia, dice Romanos 10. No importa del que quiere, porque tú no querías, tú y yo no queríamos, pero Dios sí quiso. Y Él es fiel para el que empieza la obra, es fiel para cumplirla hasta el final y llevarte a ese momento cuando realmente, efectivamente, en realidad estemos sentados, ya no solamente empezados legalmente ahora, sino que en realidad estemos sentados en los lugares celestiales por toda la eternidad con Cristo Jesús nuestro Señor. Y si tú ya eres un creyente y estás pensando todavía, Señor, esto no sé cómo qué hacer con este versículo, no sé qué hacer con estas realidades espirituales, dile al Señor Jesús, Padre, quiero que me ayudes a vivir de acuerdo a esta verdad que es una realidad en mi vida. Permite, Señor, ayúdame,
Dame más afectos, dame más pasiones, dame más apetito, dame más gusto, dame más ganas para vivir de acuerdo a lo que ya soy. Porque dice alguna vez John Newton, el que era pastor de William Wilberforce. ¿Quién era William Wilberforce? William Wilberforce era un congresista británico que ayudó a la abolición de la esclavitud en el reino británico, en el imperio británico, año 1800 y tanto. Y este pastor John Newton, el que escribe Amazing Grace, ese pastor dice lo siguiente: no soy lo que debería ser. Creyentes, puedes decir esto: no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que un día seré, pero no soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Oremos, querida iglesia. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, porque tu palabra es maravillosa, es dulce, es increíble. Rompe todas las categorías. Como una persona que está muerta en vida puede llegar a vivir otra vez. Padre, te damos la gloria a ti porque nos has dado vida juntamente con tu Hijo Jesucristo, y nos has levantado y nos has sentado en lugares celestiales. Padre, anhelamos de todo corazón hasta aquel día. Manténnos fieles hasta que lleguemos ante tu presencia. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor, y el pueblo de Dios dice amén.